Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos con la pena y con la tristeza, con las terribles y dolorosas noticias de todo lo que está ocurriendo en Valencia, en Málaga y en Albacete. Sabéis que os mando todo mi amor desde aquí y, por supuesto, el que todos los que estáis conmigo. La verdad es que la impotencia ante tanta incongruencia y mala organización, pero ¿qué podemos esperar? Cuando todo el poder gubernamental está puesto a dedo, cuando la gente que debe organizar no está preparada, porque es gente que no, de alguna manera no ha trabajado en su vida, no tiene unos títulos y, por supuesto, no tiene ni tan siquiera la disciplina suficiente para poder lidiar estos desastres en los que se necesita gente muy organizada y gente muy preparada. Pero así funciona el país. Yo no puedo poner nunca a ningún fontanero a construir un puente en una autovía, porque el fontanero puede ser genial en su profesión, pero lógicamente ese puente se caerá, porque él no es un ingeniero ni un arquitecto. Esto que está pasando, ya dije la semana pasada, que no es un fenómeno natural. Es un plan muy bien preparado, además de un ritual satánico que se hizo ese día. Fijaros que coincide con Halloween. Últimamente, Halloween, lo que antes era una fiesta para venerar a nuestros difuntos, hoy se ha convertido en una veneración a todo lo oscuro, a todo lo tenebroso, a todo lo maléfico. Así nos han ido introduciendo Hollywood y la gente pone arañitas en sus casas, pone bichitos, pone calaveras, como si esto fuera un juego. Y os aseguro, amigos, que esto no lo es. El cambio climático se ha convertido en un arma para estas élites. Un arma que, por supuesto, después no deja ningún rastro de que detrás está la mano del hombre. A pesar de que todavía, por desgracia, hay gente que piensa que el clima no se puede manipular. Es una pena que aún estemos tan dormidos y no nos demos cuenta en la época y con la tecnología tan avanzada que hoy tenemos, se puede manipular absolutamente todo. Son capaces de manipular tus propios pensamientos. Imaginaros el clima, que es empujar nubes y empujar el viento. Estos fenómenos que siguen pertenecen, como podéis imaginar, a la Agenda 2030. Son instrumentos para reducir la población, tal y como además se dijo y se dispuso en el foro de Davos. En ningún momento se ha ocultado de que esto sea un plan que ellos quieren llevar a cabo. Por supuesto que no. También este plan es ni más ni menos para poder controlar ciertas áreas del planeta que pueden ser ricos en agricultura, rico en industria, en clima, pero con un índice de población demasiado alto. Estas zonas son elegidas por estas élites como los lugares estratégicos para implantar sus parques eólicos o las nuevas industrias más encaminadas hacia el futuro, pero que siempre favorezcan sus fines. Estas catástrofes naturales es una forma que ellos utilizan para que, a través de estas inundaciones o desgracias, obligan a la gente a abandonar sus tierras y trasladarse a otras
menos estratégicas. Veréis como muy pronto, después, cuando pase unos meses de todo esto, vendrán a querer comprar estas tierras a precio de saldo, aprovechándose de estas familias que lo han perdido todo y que no tienen otra salida para poder subsistir durante un tiempo hasta que vean nuevas oportunidades. Es increíble cómo este gobierno, estos gobiernos que han cogido el control del país, son títeres porque en realidad ellos no mandan. Solo reciben órdenes, como ya hemos dicho, del Estado profundo y, lógicamente, de estas familias que en este momento dominan el mundo y manejadas por los reptiles, como ya hemos dicho en vídeos anteriores. Fijaros que en el 2020, cuando fue el famosito virus que nos colaron o que nos quisieron colar, había que aumentar las muertes. Todo el mundo que entraba en el hospital, muriera de lo que muriera, era diagnosticado de lo mismo. Había que sumar muertes. Había que crear ese estado de alarma y meter ese miedo en la población, porque realmente tenemos todos mucho miedo a enfermar. La enfermedad o la salud creo que es una de las cosas prioritarias que tenemos el ser humano y es de las que más nos aterra perder, que es comprensible porque mientras tenemos salud funcionamos perfectamente en todo, pero en el momento la perdemos, pues imaginaros en lo que nos convertimos. Pero entonces había que hacer mucho ruido. Ahora, pues después de verles la trampa, después de verles las mentiras y después de ver todo eso que ahora se ha convertido en moda, la palabra que es moda, que es bulos. Imaginaros, ahora todo es un bulo, salvo lo que dicen ellos, claro que no dicen una sola verdad. Pero yo no me imagino a nadie en esta catástrofe tan terrible que estamos viviendo y sobre todo que están viviendo los afectados, donde hay tantos y tantos desaparecidos y tantos muertos, aunque traten de ocultarlos y de negarlos. Porque hay que ser muy tontos o muy ignorantes para pensar que en un centro comercial tan importante como Bonaire, a las 8 de la tarde, cuando hay una capacidad para 2.500 vehículos, cuando todo el mundo más o menos ha terminado de trabajar y es cuando va a hacer las últimas compras o cuando va a dar una vuelta y distraerse un ratito antes de irse a casa, esté completamente vacío. ¿Ese parking estaba vacío? Ahora hay que esconder, hay que ocultar, porque como no se ha dado ese estado de alarma y como no les conviene ofrecer esa ayuda, porque esas tierras o esos lugares tienen que empezar a parecer desérticos, pues entonces por eso inventan una y otra mentira, bulos que ellos dicen y que quieren castigar de una manera tan cruel a partir de enero, que van a poner unas medidas increíbles, las van a endurecer para los que digamos la verdad. Pero si los primeros que dicen bulos son ellos. Y yo decía antes, yo no me imagino que a una persona en plena desgracia, con barro hasta aquí, cuando has perdido, ya la casa es lo de menos, pero cuando no sabes dónde está tu marido, cuando no sabes dónde están tus hijos, cuando se llevó el agua a tu padre y no sabes por dónde para. Yo no me los imagino grabando un bulo. ¿Vosotros sí? Pero esta gente, estos gobiernos, como son tan vacíos de sentimientos, como están realmente neutralizados contra cualquier desgracia que no sea la suya, claro. Por eso hoy han tenido el valor de mandar un helicóptero
que se utiliza para los yihadistas o se utiliza para el terrorismo, a ir a detener a las 5 personas que le tiraron palos y escobas al coche de Sánchez, blindado de Sánchez, que lógicamente lo han cambiado por otro y le han puesto un coche con los cristales rotos, porque os imagináis, es que las mentiras se las creen ellos solos o de verdad nos tratan de idiotas a todos. ¿Cómo un coche blindado a prueba de balas, le va a romper el palo de una escoba al cristal? Pero es que de verdad, parece esto los Simpson. Nos hablan igual que a los niños pequeños y nosotros nos lo creemos y decimos que esto es así. Pero los bulos, las mentiras, las crean ellos, porque siempre quieren salirse con la suya y tienen que justificar todas y cada una de las maldades que están haciendo y que lógicamente nos quepa la menor duda de que esto tarde o temprano lo van a pagar. También otro de los motivos que decía que para provocar estos danas es que solamente ellos tengan vehículos. Acordaros que nos llevan diciendo ya un tiempo que tanta movilidad, nos dice el de transporte, Óscar Puente, se tiene que acabar, que la gente no se tiene que mover tanto. Una manera de intentar que la gente no salga, pues es destrozando los vehículos y de alguna manera que han sido, para seguir promocionando los eléctricos, los que han sido una trampa mortal para muchos que han fallecido dentro, porque una vez que el coche se para ya no se puede ni subir ni bajar las ventanillas. Ellos saben lo que crean y con qué motivo lo crean. Entonces, imaginaros la cantidad de coches que han quedado arrasados, lógicamente. Entonces, la población cada vez se moverá menos. ¿Os acordáis de las famosas ciudades 15 minutos que quieren implantar? Que nadie se pueda mover 15 minutos de su barrio. ¿No os parece una buena idea el recurrir a estos métodos para que al final esos planes se lleven a cabo con el mayor disimulo posible y sin poder culparles con el dedito que han sido ellos? Es una forma muy sutil de hacer que la gente cada vez se desplace menos, que es lo que ellos pretenden, solamente que se puedan desplazar ellos. Esto es todo un plan preparado para estos finales de esta etapa o este apocalipsis. Van a por esta civilización y pretenden sustituirla por la inteligencia artificial. Imaginaros que con la inteligencia artificial crean todos los robots que hacen el trabajo que hacemos nosotros, pero que ni protestan ni consumen, con lo cual a ellos les sale muchísimo más barato y con muchos menos calentamientos de cabeza. Pensar por qué tantas civilizaciones antiguas hablan de que estamos en este final de los tiempos, desde la Biblia hasta Nostradamus. Todos coinciden en las fechas. La verdad es que este fin ya está programado por estas élites, o al menos ellos saben cuándo va a ser. Ellos ya conocen la fecha exacta en que todo va a colapsar y se están preparando. El 25 va a ser un año muy duro para todos. No quiero asustar a nadie, pero sí que estéis preparados porque va a ser el año que van a venir con mayor fuerza a por nosotros. Va a haber catástrofes naturales, pandemias, crisis económicas y todo eso no va a ser accidental. Esto forma parte de un plan para acelerar este proceso o este final. Y repito, no pretendo ni mucho menos asustar a nadie.
Pero lo que vemos cada día no es cuestión de tener miedo, es cuestión de enfrentarnos, porque estemos preparados. Es cuestión de que dejemos de creer ya las mentiras de este régimen o esos bulos que dicen que nosotros inventamos, y de alguna manera me da igual el color que sea y el partido que sea y el relato que nos quieran contar. Todos trabajan para el mismo amo. Unos interpretan el trabajo de una manera, el teatro, perdón, de una manera, y los otros interpretan la obra de teatro de otra. Pero quien les manda es el mismo. Cuando alguien entra de presidente en un país ahora, y sobre todo la Unión Europea es la madre de todo este plan. Entonces, no esperéis, estos que dicen vamos a Europa a protestar en Europa, da lo mismo. Ellos son los iniciadores de esta Agenda 2030. Por eso nadie hace nada. ¿No os dais cuenta que todo el mundo lo ve, lo comenta en los periódicos, sale quién es? Pero nadie interviene para hacer nada. Nadie impide nada. Los únicos que podrían eran los jueces y la mayoría están comprados. Todavía, afortunadamente, quedan algunos buenos que son los que están intentando dar este golpe final. ¿Y si todos nos reuniéramos y no pagáramos impuestos ninguno? ¿Iban a encerrarnos a todos? ¿Iban a poder, de alguna manera, venir a por todos? ¿Iban a mandar a todos los helicópteros del mundo a detenernos? Pero si ellos no nos dan el servicio con nuestro dinero, ¿por qué los tenemos que mantener nosotros? Es un poco que nos uniéramos de otra manera. No hace falta ser violentos. No hace falta emplear la violencia para nada. Simplemente utilizar la misma táctica sutil que hacen ellos para cortarles el grifo. Y bueno, vamos a pasar ya a otro tema, porque la verdad es que con esto podríamos estar durante todo el vídeo, porque es muy doloroso lo que está pasando. Imaginaros si es doloroso, que hasta las donaciones que se están haciendo, de gente que se las está quitando como puede para ayudar, otros que se están yendo ahí a trabajar, tienen que pagar el 37% de impuestos. O sea, esto ya no tiene ni nombre ni apellidos. No se puede catalogar la frialdad y la maldad que hay detrás de todos estos. Y bueno, repito, cambiamos de tema y voy a hacer la siguiente reflexión. Os voy a pedir una cosa. En vez de mandarme correos, por favor, ponerme en los comentarios todo lo que queráis hablar o lo que queramos comentar, ponerlo en los comentarios, así lo podemos ver todos y os puedo responder todos mucho más ligeros, ¿vale? Porque luego tengo que abrir el correo, me cuesta mandar el correo uno por uno, y así en los comentarios, por favor, que os lo pido, y que compartáis los vídeos, porque es lo más importante, que le deis el like, porque si no, YouTube no nos promociona los vídeos. Y ahora voy a lo que estaba diciendo, con relación a una pregunta que me habíais hecho, además es muy interesante. ¿Por qué todas estas desgracias? ¿Por qué todo esto le pasa a la gente más buena? A la gente mejor. Fijaros que esa misma pregunta se la hice yo hace muchos años a mi maestro. Y él me respondió: cuando vas a un jardín, ¿qué flor te llama más la atención? ¿La más hermosa? ¿O la que está más seca, fea y ya más estropeada? Fijaros que esta simple respuesta me hizo comprender muchas cosas. Las personas que más brillan, que tienen un campo áurico más puro, son las más llamativas para la oscuridad. Hay un dicho que dice: no te envidian por lo que tienes, te envidian por lo que eres. Y me siguió diciendo mi maestro: el amor todo lo cura. Pero con el tiempo entendí que no era solo
el amor a los demás, sino el amor propio primero, porque este es vital para poderlo extenderlo a los demás. Yo personalmente elijo el amor que había antiguamente, donde la lealtad era una prioridad. Ese amor banal que nos quieren inculcar hoy, que es un amor traducido simplemente en sexo, no nos conduce a ningún lugar profundo en esta vida, sino más bien algo superficial y vacío. Si acabas de conocer a una persona y ya se lo entregas todo, sin saber realmente cómo es, se convertirá en un amor vacío. El amor verdadero entra primero por la mirada y se traslada luego al corazón. Entonces, quizás sea el momento de entregarlo todo, no antes. Y referente a lo que está ocurriendo en este momento en Valencia, la vida a veces te saca empujones de un sitio donde ya no te conviene estar, donde ya tienes que cerrar ciclos y tienes que conocer nuevas gentes y crear nuevos vínculos. Es muy doloroso en principio, pero cuando entendemos que aquí hemos venido solamente a experimentar y a cerrar etapas que ya no volverán a repetirse, lo aceptas, bajas el telón y comienzas una nueva obra. Y ya vamos al tema de la semana. Acordaros que la semana anterior descubrimos quién era Jesucristo, quién era Yeshua. Y una vez que hemos hablado de él, vamos a hablar de una figura que estuvo muy relacionado con él, María Magdalena. En la actualidad ya no se la ve como antiguamente se le veía una pecadora arrepentida, sino como un arquetipo de poder, sabiduría femenina. Una guía para aquellos que buscan una conexión más profunda con lo divino y con su propio poder interior. Este renacimiento que hemos hecho ahora de María Magdalena refleja un cambio en la conciencia colectiva. En un mundo donde las antiguas estructuras de poder eran exclusivamente masculinas, esta figura se alza como un faro de esperanza y de renovación. Representa la capacidad de trascender todos los roles, sin distinción de sexos, basados en la propia experiencia y el propio conocimiento interno que tenemos cada uno de nosotros. La reinterpretación de María Magdalena también resalta la importancia de lo femenino en la espiritualidad y en la sociedad. Algo contra lo que hemos tenido que luchar a lo largo de todos los siglos. Ella nos recuerda que la sabiduría no es exclusivamente del género masculino. Tampoco es obstáculo para la conexión con lo divino. Su historia de María Magdalena, inspira a las almas de cualquier sexo a encontrar su propia voz y a seguir su camino espiritual sin miedo, sin ese miedo que tenemos a enfrentarnos a esos obstáculos, pensando que siempre serán más fuertes que nosotros. No. Si nosotros estamos seguros de quiénes somos y a quién representamos, siempre venceremos. Hay que reconocer que todos somos portadores de la chispa divina. Y esta chispa divina está esperando ser encendida por el conocimiento y la experiencia desde el comienzo del cristianismo. Pero ese cristianismo siempre
ha hecho un esfuerzo sistemático por empobrecer y por anular el papel de la mujer. Nunca entendí por qué, pero sobre todo de María Magdalena. La transformación de la discípula, o sea, lo que hizo esa transformación de ser una discípula amada a una arrepentida pecadora, que fue lo que nos habían dicho siempre que era. Incluso la prostituyeron y la convirtieron en una figura que Cristo recogió un poco menos que por lástima. Pero eso no fue un error de la Iglesia, no creáis, sino algo deliberado para anular su autoridad espiritual y proteger las estructuras patriarcales de la época que predominaban entonces. Y la pregunta que hacemos es, ¿por qué quería la Iglesia relegar el papel de María Magdalena a algo secundario? La respuesta es bastante fácil, como podréis suponer. María Magdalena no solo era una seguidora cercana de Josué o de Cristo, sino que era una líder espiritual, con derecho propio en un tiempo donde solos los hombres podían tener ese dominio y esa autoridad. Su posición era una amenaza para el control que entonces ejercía la Iglesia sobre las enseñanzas que nos querían transmitir de quién era Cristo. Afirmar que ella tenía acceso directo a los conocimientos más profundos del Salvador socavaba las autoridades de los líderes masculinos. Y mucho más, reconocer que no fue Pedro quien heredó ese legado, sino ella. Imaginaros que eso entonces se hubiese sabido, o se hubiese divulgado, hubiese derrumbado los cimientos de todas las tradiciones religiosas de la época. La historia siempre es la misma desde el comienzo de la creación. La misma que otras mujeres anteriores, como ya hablamos de Lilith, de Eva, pues realizaron en otras épocas. Siempre crear un sistema social con exclusión de las mujeres. Siempre había que mantener el status quo. Al anular el poder de María Magdalena, la Iglesia no solo controlaba la narrativa, sino que también limitaba la comprensión de la auténtica verdad espiritual. Por eso hemos cuestionado las versiones siempre oficiales de la historia. La figura de María Magdalena se convierte hoy en un símbolo más de resistencia contra la opresión y la ignorancia. Una llamada a descubrir la verdad sin distinción de sexo. La verdad siempre encontrará la forma de emerger a la luz, lo impida quien lo impida. La unión entre Cristo, Josué y María Magdalena no era solo espiritual, sino también física, y la llevó a la concepción de una descendencia que habría de continuar su legado. Tras la crucifixión de Josué, María Magdalena emigró a Francia, donde dio a luz a Sara, la hija que tuvieron Cristo y María Magdalena. Este era el linaje sagrado. Esto es lo que se conocía como el santo grial, que tanto Hitler quería perseguir o estuvo persiguiendo durante toda su vida. La descendencia que había
seguido, la hija de Jesucristo. Hubo dinastías de poder que se dedicaron a proteger el secreto de este origen. Por eso de Sara se sabe tan poco, porque nunca se divulgó nada para que estas logias pudieran ir a por ella o a por esa descendencia. Las iglesias y las capillas que hay en el sur de Francia están dedicadas a María Magdalena, son testimonio de devoción y la prueba de que ella, después de la muerte de Josué, y mientras ella vivió así, siguió transmitiendo ese conocimiento durante toda su vida a otros discípulos, en cuevas y en lugares secretos. Pero todas esas historias, las iglesias las consideraron siempre herejías. Aceptar que Josué es Jesucristo, Cristo podía haber tenido una pareja y poder haber tenido descendencia de esa pareja, desmontaba todos los preceptos que ellos imponían, entre ellos el celibato. No permitir que hubiese matrimonio entre los sacerdotes. Cuando las paredes de esos conventos y vaticanos están llenos de historias de abusos sexuales y embarazos de monjas que se mantenían en secreto y que luego se descubrieron en los monasterios al cabo de los años. Realmente, amigos, cuando nos paramos a reflexionar, nos damos cuenta de que hemos vivido en la base de una mentira constante durante toda nuestra vida. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de algo que no me dio tiempo la semana pasada a decíroslo, porque el vídeo era demasiado largo ya y no me gusta hacer vídeos tan largos. Pero esta semana sí lo voy a comunicar. Ya que estábamos hablando de la figura del Salvador, de Cristo, voy a revelaros hasta qué punto estas élites que están terminando el mundo están jugando con la inteligencia artificial. Sabéis que hay mucha gente que todavía tiene la esperanza de que Jesucristo tenga una segunda venida. Ellos creen que para terminar toda esta locura que está ocurriendo en la humanidad, se necesita que Él regrese. Causa por la cual, pues hay mucha gente que está todavía esperando y confiada en que eso realmente se va a producir. No, amigos, eso no se va a producir. Cristo ya no va a volver más. Ahora somos nosotros, la humanidad, quien tenemos que salvarnos a nosotros mismos con otras fuerzas que también nos están ayudando por detrás, pero no precisamente con la venida de Cristo. Sin embargo, fijaros hasta qué punto llegan estas, no sé cómo denominarlas, estas logias, estos reptiles, que basándose en esas tecnologías avanzadas, en la sábana de Turín, en la madera de la cruz donde fue crucificado Cristo y en el ADN que han sacado de todos esos objetos, han creado un Cristo artificial, casi humano, basado en su historia, implantándole el relato que ellos necesitan y que constaban en los textos bíblicos de su vida, implantándole unas dulces palabras basadas en el amor y, lógicamente, en la ayuda a la humanidad, pero con unos ojos y un corazón vacío. Con eso pretenden calmar la llamada de los que piden que regrese Cristo de nuevo.
pero ese Josué, que darán vida en cualquier momento que a ellos les interese, y no estoy hablando de algo que es ciencia ficción, sino algo que es real, le darán vida y cobertura, pero en realidad ese Cristo estará dirigido y manipulado por ellos para terminar de confundir a los que todavía están dormidos o perdidos, o dudan y no saben exactamente por dónde irán. Todavía lograrán engañar a muchísima gente, unos porque quieran dejarse engañar, otros porque lo necesitan y otros porque no ven otra salida o otra salvación. Repito, esto no es una teoría, sino es algo que se está preparando en las sombras para seguir engañando y manipulando la mente de los seres humanos. Las cosas que vamos a ver son cosas que no se han visto nunca, jamás en la vida. En este tiempo vamos a presenciar cosas que nos parecen increíbles, inauditas. Está muy bien la inteligencia artificial, nos ayuda en muchas cosas, pero para otras cosas será una destrucción para el género humano. Porque en el momento que esa inteligencia artificial llegue a tener más neuronas que el ser humano, se acabó la humanidad porque nos van a destruir. Sobre todo, están experimentando con todo, absolutamente todo, lo que es pecaminoso, lo que es quizá más sagrado para el género humano. No van a dejar nada, ni un territorio donde ellos no pisen. Aprovechando sobre todo que estamos en un tiempo complicado, que ellos nos lo están complicando todavía más, pero que lo que pretenden es la destrucción del género humano. Amigos, feliz semana y como siempre estoy a vuestra entera disposición. Ya me comentaréis a ver qué hacemos, pero acordaros en los comentarios esta vez. Os quiero.